Les damos la bienvenida a este conversatorio INEXMODA, una historia de país tejida a través de los negocios, el conocimiento y la transformación del sistema moda. Y empecemos porque todos sabemos que la moda es la radiografía de nuestro tiempo. A través de la moda somos testigos y podemos saber quiénes somos, quiénes fuimos y cómo seremos. Mirar al pasado es proyectar al futuro y por eso queremos conversar de esto. Y quién mejor que INEXMODA y el equipo de investigación de la UPB a cargo de William Cruz Bermeo para contarnos estos hitos de la historia de la moda colombiana en INEXMODA. Comencemos, Carlos Eduardo, contándole a todos sobre estos 30 años del instituto que conoce, conecta y transforma la moda y cómo llegaron a contar esta historia, de dónde nace la idea de conectar esos hitos durante estos 30 años. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas tardes para todos. Willy, pues muy contento de estar aquí recordando la historia de INEXMODA. Es importante no olvidarnos del pasado porque eso siempre nos va a enseñar para poder proyectar y trabajar en el presente y en el futuro. Cuando empezamos hace un año largo ya a planear los 30 años de INEXMODA, ¿qué íbamos a hacer? Pues aprovechamos la alianza que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana para plantearles la idea de cómo podíamos reconstruir lo que había sido a lo largo de esos 30 años hitos importantes en la historia del instituto y afortunadamente la idea fue muy bien acogida y bajo el liderazgo de William Cruz pues logramos esta investigación que hemos puesto en unos documentos y ustedes podrán ver alrededor de la feria y lo que queremos compartir con ustedes en este rato en la tarde de hoy. Entonces fue producto, Catherine, de la necesidad de que no nos olvidáramos de la historia y aprovechar la alianza tan importante que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana y un gran investigador como es Willy. Bueno, William, empecemos entonces con esta historia en 1987. Ya se tenía una mirada visionaria del sector moda en ese entonces. ¿Cómo inicia esta historia? ¿Cómo inicia INEXMODA? Bueno, es una historia que empezamos a contarla primero que todo a partir de los documentos y del archivo mismo de la institución. INEXMODA cuenta con un archivo y ha sido muy consciente de recolectar, digamos, toda la información importante a nivel de su desarrollo. Está perfectamente catalogado e incluso archivado en unas bodegas para ir accediendo y estar alimentando, digamos, la información y la investigación que se hizo. Evidentemente hay muchas voces hoy en día que están todavía presentes desde el momento de la fundación y la perspectiva que le dimos a esta investigación fue especialmente basándonos en los documentos, en lo que existía, lo que se había hecho en prensa y en esa percepción que se tenía del instituto desde la prensa y en general desde el público. Eso significaba una revisión, digamos, a los periódicos, a los mismos comentarios dados de los fundadores y a cómo lograron, digamos, catalizar ese sueño que si bien arranca en 1987, se remonta realmente a 1984, que es el año en que el gobierno norteamericano declara ilegales unos subsidios que el Estado colombiano le concede a los textileros para exportar a Estados Unidos. Los textileros colombianos se ven llamados a pensar qué van a hacer ante esa demanda, cómo van a solucionar el problema y tienen que firmar una cosa que se llamó como el compromiso de renuncia, de suspensión para no recibir esos auxilios, pero aprovecharon los auxilios para crear un instituto que se encargara de vigilar por los intangibles de la moda y es bajo esa idea y en el seno de la ANDI, en unión, digamos, con los empresarios del textil, que surge la idea de crear una oficina para velar, digamos, por el destino de los textiles y de la moda en Colombia. También es un momento importante porque lo decía Roque Ospina, el gran cerebro, digamos, en la fundación de esto que les estoy contando, que el país transitaba en ese momento de la industria de los textiles hacia la industria de la moda. Y una cosa importante que se puede ver a través de los documentos es justamente esa capacidad visionaria que nos pregunta Katy, que se ha tenido desde los organizadores, desde los momentos de coyuntura donde hay que responder a cosas. Este no ha sido un sector quieto, siempre se ha estado moviendo y eso hace que la transformación haya sido parte integral desde los inicios
desde la etapa fundacional del instituto, de cada una de las cosas que ha ido haciendo, y es algo que se puede ver perfectamente en todos y en cada uno de los documentos. De tal manera que es una historia que, si bien arranca en el año 87, como les decía, tiene unos antecedentes que van al año 84. Roque Ospina queda como el primer presidente ejecutivo de Inexmoda, pues básicamente porque es la persona que lleva todo el proceso desde mediados de los 80 en la problemática que se genera entre el gobierno colombiano y Estados Unidos por aquello de los auxilios a los exportadores. Y perdón, Katy, cuenta la anécdota que en ese momento entonces se paralizan las exportaciones a los Estados Unidos. Esos certificados tributarios era un estímulo del gobierno colombiano a las exportaciones, se llamaban los CERTs. Entonces ese dinero se acumula y muchos empresarios de distintos sectores de la economía empezaron a hacer lobby con el gobierno para que esos recursos los pudieran utilizar en distintas actividades, y cuenta la anécdota que inclusive se pidieron esos recursos para hacer reinados de belleza en el país. De esos recursos precisamente nace el capital semilla para iniciar Inexmoda, que en ese momento fueron alrededor de unos 250 millones de pesos. Perfecto, entonces nace Inexmoda finales de la década de los 80 y empieza una década bastante violenta, digamos, para el país, económico, político, socialmente. Hay una coyuntura difícil en la década de los 90, y creemos que pasando por ese entorno tan difícil, ¿cómo logra Inexmoda, digamos, como ser una bandera y seguir adelante creando ferias y impulsando un sector como es la industria de la moda? Yo creo que es uno de los elementos, digamos, a rescatar muy importantes también de cómo a través del instituto las ferias, los desfiles, la presencia de diseñadores, todo esto ha servido también como para catalizar momentos que son muy críticos. Todos sabemos que finales de los 80 y el año 99 en particular fue un año de una crisis social profunda en el país. Un tema, digamos, de guerrilla, paramilitares, absolutamente todo, el tema de la inseguridad, ¿verdad? Y en medio de todo esto había una gente tratando de decirle al mundo, mire, aquí estamos, hay muchas cosas positivas que hacemos y necesitamos también que en medio de la crisis pongan la mirada en las cosas positivas que estamos haciendo. Ahorita en el preámbulo conversábamos, por ejemplo, sobre la importancia que había tenido la llegada a Colombia de Óscar de la Renta en el año 99. Es un año bastante crítico si se revisa desde el momento de la historia, y de verdad que era, digamos, como una especie de catalizador, y más que traer un diseñador era una manera de, a través de esas figuras, devolver la confianza en el país, en un país que, reiteramos, estaba en una crisis social bastante... Y ese es uno de los temas que yo más he admirado de Inexmoda en esas épocas. Era una ciudad muy violenta. Yo me acuerdo que estaba estudiando en EAFIT, Administración de Empresas, y tenía clase de 7 a 9 de la noche, y en esa época había un curfew que teníamos que estar todos en nuestros hogares a las 9 de la noche, y me acuerdo corriendo para poder llegar a la casa. Entonces, realmente la tenacidad, la persistencia, el trabajo con la ciudad, con las autoridades nacionales, locales, departamentales, para seguir manteniendo tanto a Colombiatex como a Colombiamoda, realmente son hechos admirables. Y lo que comenta Willy, la traída de Óscar de la Renta, que en ese momento el alcalde de la ciudad era Juan Gómez Martínez, y él personalmente se comprometió con este diseñador a que sería su jefe de seguridad, ofreciéndole garantías para que viniera a la ciudad de Medellín. Entonces es admirable, porque esta feria Colombiatex se ha hecho durante 30 años de manera interrumpida. Eso hace que, por supuesto, Inexmoda se convierta en ese constructor de visibilidad internacional de Colombia, y, por supuesto, de buenas noticias y de un compromiso de seguir adelante a pesar de las adversidades. También Inexmoda tiene, digamos que es como misión o como rol, tiene esos vínculos entre empresarios, diseñadores y el mundo, por supuesto. Siempre tuvieron esa visión desde un inicio, y yo quiero saber un poco, que nos cuenten cómo fueron esos vínculos, cómo han sido esos vínculos entre diseñadores, empresarios y el mundo, y hablando un poco, William, de las textileras junto con los diseñadores, y Carlos un poco como de las iniciativas de Milán, del Vogue Talent Corner, del pabellón, de los nuevos modelos de negocio.
el Denim Review, digamos como contar esos vínculos que ha logrado Inexmoda hacer a lo largo de estos años. Sí, uno de los vínculos importantes que se han ido forjando y lo que uno puede también observar es la creación de una cultura de la moda que implica directamente a los diseñadores y la aparición en el país del diseñador como una figura mediática importante, pero también que produce capital, genera empleo y todo esto. Y mirando en el histórico, desde la década de los 90, ya existía, digamos, ese papel de Inexmoda como mediador, por ejemplo, entre el trabajo de las textileras y el trabajo de los diseñadores. Los diseñadores de alguna forma eran llamados para crear sus colecciones con el textil de las empresas nacionales y esto mediado también por el taller de moda, que es lo que hoy en día se conoce como laboratorio de moda, que fue supremamente importante también para engendrar, digamos, en el país esa cultura de la moda y formar el vínculo entre diseñadores y empresarios. Pero además de eso también es como las mismas plataformas creadas por la institución Colombia Moda se han ido convirtiendo, digamos, como en los lugares de visibilidad también para el diseño colombiano. Cuando uno mira la historia de la moda en Colombia, antes incluso de la aparición de Inexmoda, es demasiado evidente que los diseñadores realmente no son figuras socialmente reconocidas en el país. Con eso que quiero decir que realmente existe un papel importante desde la institucionalidad y como Inexmoda como instituto casi que ha apoyado, digamos, el surgimiento de una nueva profesión en el país, que es justamente la de diseñador, y esos vínculos y esas alianzas pues no solo se remontan a los 90, sino que también más adelante tienen otra serie de manifestaciones que son las que nos cuenta Carlos Eduardo. Y efectivamente la traída de este grupo de diseñadores internacionales que empieza con Oscar de la Renta, se da cuenta Inexmoda rápidamente en esa capacidad de visión que siempre ha tenido de que es una buena plataforma de vender una mejor imagen de nuestro país. Y por la ciudad de Medellín han pasado inmensos diseñadores de talla internacional, pero también Inexmoda se preguntó qué pasa si este talento lo llevamos afuera. Y ahí es cuando nacen las iniciativas de la mano del gobierno, de Artesanías de Colombia, y empezamos a ir a Milán. A Milán, recuerden esas dos pasarelas que se hicieron, donde se llevó lo que era la identidad de Colombia a grandes pasarelas como la de Milán. Inexmoda siempre ha tenido una inmensa relación con la Cámara Nacional de la Moda Italiana y en ese orden de ideas se abrió ese espacio y se ha ido a Milán ya unas 3 veces en lo largo de la historia de los 30 años de Inexmoda. Entonces empieza a haber una combinación de doble vía de esa mirada global, no solamente trayendo diseñadores internacionales que inspiren, sino también llevando el talento colombiano hacia otras plataformas internacionales. También hay unos vínculos que tienen que ver con ser miembros de la Convención Mundial de Moda. Y hablábamos con William que en 1999 hubo una conferencia en aquel entonces sobre las ventas online, como ese sería el futuro de la moda. Y fíjense cómo, digamos que Inexmoda genera un vínculo como de faro hacia dónde va esta industria. Eso es bien importante y cuando estuvimos revisando como toda la historia de los 30 años nos encontramos con hitos como los que plantea Catherine en el 99. Hágame el favor, ¿quién iba a pensar quién era ese tema de online y cómo empezaba ya este instituto a hablar de esos temas? Luego hablamos de competitividad, de productividad. Entonces también hay una responsabilidad que Inexmoda siempre ha mantenido de ser faro para la industria. Por eso estos espacios como el Pabellón del Conocimiento y en los últimos años de la gran alianza que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana ratifican que tenemos que trabajar en esos temas. Aquí hemos tocado temas de sostenibilidad, de tecnología, de lo importante del retail, lo importante del consumidor en el centro, de cómo las experiencias son muy valiosas hoy en día más allá del producto y esa es como la tarea que siempre ha marcado el hacer de Inexmoda, ser un faro para la industria de la moda de nuestro país. Hay otro vínculo, William, y es el de la academia con Inexmoda, ¿cierto? Hay una relación muy fluida entre el instituto y la academia y digamos que en esa cercanía que tiene con los nuevos talentos, con las pasarelas estudiantiles, queremos que nos cuentes un poco cómo ese vínculo, cómo se ha fortalecido a lo largo de estos 30 años. Ha sido un vínculo fuerte que se remonta más o menos a 1997, que es cuando aparecen las primeras pasarelas estudiantiles.
con lo cual también se convierte como en plataforma de esos nuevos talentos, digamos, no establecidos, sino que apenas están emergiendo. Esas primeras pasarelas fueron de Taller 5, Arturo Tejada, luego vendría la Colegiatura Colombiana en 2002, luego vendría el Área Andina en 2007 y finalmente la Universidad Pontificia Bolivariana en 2011. Es importante, digamos, también como esos espacios porque de alguna forma las pasarelas estudiantiles han visto pasar nombres que en el futuro se han convertido en personajes destacados de la misma industria, con lo cual uno puede entender también que esas pasarelas estudiantiles son básicamente semilleros de los futuros nombres que van a ser parte de la industria colombiana. Camilo Álvarez, Isabel Henao, y por mencionar solo algunos de los tantos que han pasado, digamos, en esos espacios que le permiten a los estudiantes formarse no solamente como diseñadores, sino también enfrentar el reto de lo que significa hacer una pasarela y todas las cosas que eso demanda y reconocer, por ejemplo, cuál es la importancia de estar en el centro de la imagen y de la comunicación, que es una de las cosas importantes que tiene que ver con pasarelas. Yo les quiero contar, ayer me encontré con una persona en la feria y me dice, ¿y en esta feria no hay desfiles? Y le dije, no hay desfiles desde el 2001. Digamos, al principio las ferias Colombiatex y Colombia Moda eran bastante parecidas, digamos, tenían una vocación muy parecida. Ambas tenían pasarelas como eje central, pero ¿en qué momento toman dos rumbos, digamos, en paralelo y digamos que integradas, pero con dos rumbos de vocaciones distintas?